Bueno, hoy vamos a compartir. Bueno, eh, les cuento un poco. Estábamos en esto del llamado al otro. Vamos a insistir en el llamado del otro como acto inaugural de la subjetividad, de lo psíquico, ¿no? Y algunos aspectos de lo que traía Levinas con la experiencia del rostro, ¿no? Habíamos comentado de que la experiencia de rostro no se refería exclusivamente eh, a la imagen de un rostro, sino que justamente el postulado tiene que ver con la forma de producir subjetividad, ¿no? Y Levinas ponía como ejemplo unos perros, un perro que ladraba cuando ladraba, movía la cola cuando él estuvo prisionero en un campo que lo reconocía como humano, ¿no? Bueno, entonces, sigamos un poquito, me interesa, diferencia entre ética y moral. Eh, Seguramente acá es acá. Bueno, la moral es el sistema del juicio, del doble juicio. Uno se juzga a sí mismo y es juzgado. Quienes tienen afición a la moral son quienes tienen afición al juicio. Juzgar implica siempre una autoridad superior al ser, implica siempre algo superior a una ontología, supone siempre uno más que el ser. El bien que hace ser y hace actuar es el bien superior al ser, es el uno. El valor expresa esta instancia superior al ser. Por lo tanto, los valores son los elementos fundamentales del sistema del juicio. En consecuencia, para juzgar, siempre nos remitimos a esa autoridad superior al ser. Eso es lo que tiene que ver con la moral y el juicio. En la ética, sigo leyendo, y después vamos por partes. En la ética es completamente diferente. Uno no juzga, en cierta manera dice, haga lo que hiciere, jamás tendré lo que merezco. Alguien dice o hace algo y uno no lo relaciona con los valores. Se pregunta cómo es posible eso, cómo es posible de manera interna. Uno busca los modos de existencia implícitos, no los valores trascendentes. Es una operación de la inmanencia. Esto está sacado de, eh, de un curso de Deleuze. Son, vamos a ver si nos vemos, y son dos perspectivas, la moral y la ética, que no se anulan entre sí, a veces se sustituyen, y, y conviene, me parece, diferenciarlas.
¿no? Cuando se está viendo desde la perspectiva moral, cuando se está viendo desde la ética. Y leo de vuelta y seguimos. La moral es el sistema del juicio, del doble juicio. Uno se juzga a sí mismo y es juzgado. Quienes tienen afición a la moral son quienes tienen afición al juicio. Juzgar implica siempre una autoridad superior al ser. Implica siempre algo superior a una ontología. Supone siempre uno más que el ser. El bien que hace el ser y hace actuar es el bien superior al ser, es el uno, ¿no? A mí se me ocurre el comentario es las religiones. El, el valor expresa esta instancia superior al ser. Por lo tanto, los valores son los elementos fundamentales del sistema de juicio. En consecuencia, para juzgar, siempre nos remitimos a esa autoridad superior al ser y agregaría al sistema de valores. En la ética es completamente diferente. Uno no juzga. En cierta manera dice, haga lo que hiciere, jamás tendré lo que merezco. Alguien dice o hace algo y uno no lo relaciona con los valores. Se pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de manera interna? Uno busca los modos de existencia implícitos, no los valores trascendentes. Es una operación de la inmanencia. Aquí, creo, juega la vulnerabilidad como posibilidad de no perseguir obedientemente una meta. Abrir un lugar a partir de una situación concreta que pueda cuestionar el orden y el origen, eso creo que tiene que ver con la clínica vincular. Clínica como resistencia a una única salida, porque de alguna manera en la moral hay un valor que indica una salida o una manera de comportarse o una manera de hacer única. Creo que sí, Marina, ¿Puedo ¿querés? discrepar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Dale, a ver. La moral tiene su origen en las religiones, como tú bien dijiste, y tiene una escala de valores que tiene que ver con los criterios religiosos. Ujú. La ética en general está separada de un credo, algo superior, aunque también tiene una escala de valores, porque si no, no estaríamos hablando de ética. Entonces, como ejemplo, hace mucho tiempo había pensado, la esclavitud, cuando era legal, era moral y era ética. Cuando de alguna manera dejó de ser, no sé cómo decirlo, de usanza o bien visto, lo no bien Sí, visto tenía que ver con la ética, no con la moral. Moralmente no pasa nada con la esclavitud. Es ético el tema. a ver. eh, sí, sí, para resonar en algunas cosas. Sí, sí, Yo sí, creo que, sí, sí. que la religión
son organizadores sociales, Sí, 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 son formas de absolutamente. organizar Sí, sociales. sí, sí, Entonces, sí. este, lo moral, digo eh, para comentar lo que vos decís, no es a favor o en contra. No, no. Eh, me parece que primero hay diferentes formas de esclavitud. Yo no conozco en profundidad, pero no es lo mismo la esclavitud en Grecia este, eh, que, que la del señor feudal. Seguramente deban tener alguna situación común, ¿no? Eh, como vos decís, esas formas de valorar eh, y de organizarse eh, van cambiando, no precisamente por lo moral, sí por lo ético, creo. Sí, sí, sí. Sí, lo ético es epocal. Lo moral, de alguna manera, creo que va arrastrándose. A ver, hace 50 años más o menos, una mujer que tuviera relaciones sexuales antes de casarse, moralmente estaba muy mal visto, pero Ujú. éticamente no tocaba el tema. Por eso creo que es bien distinto la moral de la ética. Creo que la ética está por encima de la moral. Creo que la moral puede estar incluido dentro de la ética, pero la ética dentro de la moral no creo. O tal vez sean caminos paralelos con escala de valores con distintas temáticas, ¿no? Es bien difícil. Yo no lo entiendo. Capaz que pensarlo A ver. diferenciado, no sé si se puede, relacionado con lo que es trascendente y lo que es inmanente. No entiendo, pero pensé este, en esas dos como capaz que a partir de eso lo puedo entender. ¿Y cuál de los dos te parece que sea inmanente? Eh, Como tú decías, la ética es más de época, ¿no? Creo que es más sociopolítica y la moral creo que tiene como ligaduras más fuertes con criterios religiosos. Ajá. Creo que tiene más que ver con una escala de valores del bien y el mal, o el bien y el no bien, Ujú, me parece, va. ujú, Y igual hacemos juicios de valor en relación a la ética. A ver, un político que roba, éticamente no nos cae ujú, bien. Entendemos que no es ético. Hay una escala mm, de valores, ujú. pero me parece que se dedican a distintos temas. Ajá. Uno de los aspectos que trataba de poner era con relación a pensar la clínica, ¿no? Y cuánto incide la moral, cuánto incide la ética en el sentido metodológico de esto que trae Deleuze, que este, lo moral es una comparación con una valoración que emite un juicio. Eh, me parece, por una cuestión tecnológica, hiperacostumbrados a emitir juicios. Iba a Sí, ser sí, el gesto de Facebook, pero quizás alguno de nosotros ya no usa Facebook, o sea, pero por las tecnologías permanentemente estamos, este, pareciera obligados a emitir juicios, ¿no? Eh, por ejemplo, les cuento algo
dado, sí, la abrumadora mayoría de mujeres que son acá. Eh, Eh, u- eh, eh, integré un grupo sobre feminismo, ¿no? Eh, Mariana compartía el grupo, y una de las situaciones, esto del juicio, a, eh, a desarmar, es por qué tenemos que, para entrar al baño, para entrar a un baño, emitir un juicio, ¿no? O sea, vieron que los baños son hombre-mujer, ¿no? Salvo, les explico, a las personas que no viven en Uruguay, la Facultad de Psicología hay un baño único. No hay baño masculino, femenino, de hombre, de mujer, ¿no? Pero entonces hay una práctica social de primero hacer un juicio, una declaración, yo soy, para hacer cosas que me parece que no tienen nada que ver este, con, con el tema de la identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en las situaciones clínicas cuánto de moral hay, cuánto de ética, en el sentido de que me parece que, como veíamos el último ejemplo con relación a Levinas, el perro que los hacía humanos, digamos, ¿no? Cuánto la relación dignifica, genera nuevas posibilidades, ¿no? Cuánto educa, culpabiliza, castiga o premia, ¿no? Porque cada una de las cosas, en lo que hacemos. En el grupo, una de las intervenciones en unas jornadas que hubo, lo que hicimos fue, eh, eh, a, a mí me resulta gracioso, este, eh, cambiar las flechas de los baños, ¿no? Creando como un desconcierto, eh, eh, que en realidad, las personas que participaban en esa jornada, bueno, entraban se les daba indicaciones para entrar como al otro baño, ¿sí, no? Y había En- observadores para que anotaban las reacciones de la gente bueno, para conversarlo después. se- hablando de eso, Mariana, estuve en una reunión, con una persona que que venía de Brasil, aquí a la Facultad de Psicología, y entonces contó cómo en determinado momento preguntó dónde era el baño, y es mujer, digamos, ¿no? La que relataba a esta persona. Y entra al baño y sale, además, un joven barbudo, o sea, ¿no? Era todo. Dice, perdón, 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 dijo, ¿no? Claro, el estudiante le explicó, le dijo, no, no, pasá adelante, no te estás equivocando. O sea, pequeña anécdota, eh, que tenía que ver, con lo que trae Mariana, ¿no? Es decir, este, de cómo desvincular algo que parece natural, ¿no? Este,
Ahora, ¿qué tienen de natural para hacer pichí? Haya que organizarse de esa manera. Ahora, ¿no es muy cultural eso? Porque en Europa hay un solo baño para todos. Yo no conocí baños de hombre y mujer, los conocí acá en Uruguay. Es muy cultural, Bueno, sí, sí. de la misma manera que no hay bidet, yo qué sé. Mm, Lo que pasa que, pero esto es muy personal, a mí me parece que en estas latitudes se sexualiza muchísimo el cuerpo. Y creo que en Europa, que vivió muchas guerras y tuvo que estar enfrentado a convivir el cuerpo desde otro lugar, no se sexualiza tanto, no se erotiza tanto el cuerpo. Por eso es que se puede ir a la playa desnudo y nadie abre ningún criterio ni opinión. Digo, hay como una libertad física, pero a mí me parece que tiene que ver con las guerras que se vivieron. Acá somos más pacatos, más, viste, más románticos y más moralistas. Me parece também que é uma questão de crime também, né? Se entra no banheiro que não é o seu, na casa de banho que não, no banheiro que não é seu, né? No sentido, né? Homem e mulher, uma mulher que entra no masculino, um homem que entra na mulher, pode acontecer um abuso, né? É como se fosse acontecer um estupro, um abuso, e tá sempre em perigo. ujú, De todos modos, Eh, parecería muy sexual todo, ¿no? por eso, sí, 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 o sea, se confirman. Sí. Otra vez, Marina, te digo, me parece que, por ejemplo, eh, una mujer como Rita Segato, que es antropóloga, eh, ella es argentina, pero trabajó en México, vincula cómo el sistema cultural de sexualidad, como vos lo traías, tiene que ver con formas de poder o dominación, ¿no? Eh, ¿Está bien? estudiando una situación, que me voy a pronunciar, que es terrible, que es el asesinato de mujeres en una ciudad mexicana. ujú. Y los Entonces, abusos sexuales también. bueno, claro, 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 claro. Sí. Forma Sí, parte sí, de sí, sí. herramientas de guerra. Están Sí. consideradas herramientas de guerra. De guerra y sistema de dominación. ¿Sí? Este, son de las cosas eh, que creo que no se hablan mucho, en, bueno, en la lógica de guerra. ¿No? O sea, digo porque el pequeño matiz, pero que me importa remarcarlo, Marina, sería cómo pensar que esas situaciones no solo tienen que ver con la historia, como decís, que en Europa hubo guerra, este, sino con determinada manera de ordenar las relaciones entre las personas. ¿Y Que, eso no sería cultural? ¿No incidiría la cultura? ¿O lo podemos eh, pensar sí, como algo sí, sí, sí. universal? No, 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 no. Sí, sí. Yo, o sea, por ejemplo, pero esto es opinable. Este,
Yo pienso que esto mismo que vos decís, por ejemplo, en América Latina, en, sí, sí, en América Latina, desconozco cómo funciona en Norteamérica, pero me da la impresión que en América Latina hay un sistema de dominación dada por el descubrimiento, que en realidad no es descubrimiento, sino que es un relato cultural de lo que sucedió con la venida de españoles y portugueses a estas tierras. Sí. Sí, sí, en ese sentido es, yo para no dejar lo cultural como algo eh, que se produce fuera de lo vincular. ¿No? Eh, no, creo que lo cultural está muy relacionado con lo vincular y a su vez lo determina. O sea, determina y, por ejemplo, esto del, este, eh, cuánto incide en las formas culturales sexualizadas, ¿no? Esto, este, eh, el hecho de haber sido descubiertos, vivir en un lado, este, o ir a la playa en, yo qué sé, en Barcelona, en Francia, ¿no? Donde los senos no tienen la connotación exclusiva. Claro. De lo prohibido, de lo oculto, de lo... ¿sí? Claro, nosotros tenemos cierta óptica de, por venir del psicoanálisis, en donde se privilegia lo sexual, pero insisto que eh, hay momentos en donde este privilegio de lo sexual invisibiliza o apaga las relaciones de poder. Sí, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con eso, la relación de poder. Por eso es que nombré la guerra. En Sí, Europa, sí, sobre todo en la Europa del Este, las mujeres iban al ejército. No, no eran las que se quedaban en casa esperando que las violen o que las maten. Entonces, la no. relación del cuerpo y del poder es otro. Bueno, pero tiene que ver con la organización social, con la forma de Absolutamente. organización social, claro. Absoluto. Sí, sí, Absoluto. bien. A ver, volvamos al texto. Bueno, me quedo pensando esto de la vulnerabilidad, o sea, la posibilidad. Yo creo que la moral, por ese ordenamiento de valores, a ver cómo lo escuchan ustedes, no da lugar a oscilaciones. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Entonces, me parece que una perspectiva que abre a la vulnerabilidad, o sea, a poder conversar sobre lo que hace sufrir, ¿no? Bueno, básicamente no se tiene que basar en elementos morales. Buenas, perdón que llegue tarde, Adelante, Mercedes, sí, sí. pero bueno, les vengo siguiendo desde que llegué y me quedé pensando en esto de como del estar fuera de lugar, ¿no? Que
de estar en un lugar que no es el correcto, que no es el indicado, que no sé, sí, y pensaba en eso, es que, ¿cómo, no? ¿Cómo pensarlo así para entenderlo? Porque me pasó lo mismo que a Beatriz hace un rato, esto de, bueno, esto no lo entiendo, no sé por dónde viene, no lo logro como capturar. Entonces, Sí, está muy bien. pensaba eso, bueno, tendrá que ver con esto, que bueno, que la moral rápidamente nos puede dejar fuera de lugar en este sí o no, y la ética habilita como otras preguntas. No sé, lo estoy pensando porque eso me costó como eso, capturarlo, digamos, capturar lo que venían, eso, lo que venían pensando. Ujú, sí. ¿Se les ocurre o se te ocurre, Mercedes, alguna situación para poderla charlar? Me Porque, quedé pensando eh, en esta situación del baño, ¿no? sí, ¿No? ujú, Que esto que te dicen, no estás mal, estás bien, estás en el lugar correcto. Y claro, claro, claro. yo pensaba, qué raro eso, que los juicios nos pueden dejar, eso, las declaraciones, los juicios nos dejan de un lado o del otro rápidamente. Bueno, ¿cómo desarmar algo de eso? Y pensaba si eso tendría que ver con una ética, con la ética, eso de desarmar esto de, bueno, de rápidamente quedar eh, fuera de lugar, ¿no? Sin lugar, o en el lugar incorrecto. Claro, cuando tú trajiste esto, yo pensaba, ¿no? En la clínica vincular. ¿Cómo pensar desde lo moral cuando en realidad no es la idea, ¿no? No es lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Es lo que se va dando y lo que va sirviendo para cada situación, ¿no? No es si estás bien si estás bien en el baño, ¿no? O estás mal. No, eso no es la idea del trabajo vincular. Pensando en la clínica, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, porque me quedé pensando, si A en el ver, trabajo vincular aparece que uno quiere matar al otro, o hay indicios sí. de eso, bueno, acá ahí aparece como algo ¿cómo era que decían ustedes? De juzgar, ¿no? Para el terapeuta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Claro, Un poquito más. me quedé pensando en una situación, en una pareja donde se Sí, generen verbales o por lo que el terapeuta se dé cuenta que hay un peligro, ¿no? De que uno mate al otro. Una cosa así. Nunca me pasó. Este, entonces, bueno, ahí, ¿cuál sería el lugar del terapeuta? ¿No? Ahí no sé si no se juega más lo moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. ujú. Matarás, está mal. Pero ¿está mal Sí, desde la moral o desde la ética? o Yo desde los diría, dos. en ese Desde momento, los dos, pero para mí tienen más claro, pregnancia en la ética que en la moral. Bueno, A depende, mí o me sea, está parece, bien, pero a mí dale, me dale, parece Ana que María. en la práctica nuestra lo que pesa es la ética, no la moral. Eso, Perfecto, o sea, nosotros trabajamos éticamente sin hacer intervenir los valores morales nuestros. totalmente sí, de acuerdo. supuestamente, ¿no? Supuestamente. Porque también, como decíamos el otro día, ¿no? Sí, Estamos expuestos también, ¿no? sí, Somos sí. sujetos del vínculo. No sé. No, no, a ver, Beatriz, tenés razón. Somos sujetos de vínculo y como hoy decía Nelson, tenemos una escala de valores
en las que también entendemos lo que está bien, lo que está mal. Pero Claro. en ese sentido, estoy con lo que decía Armonía, porque me parece que para eso nos formamos, para poder guardar nuestros criterios y valores Claro, morales en un bolsillo. Y cuando trabajamos, claro, no es desde ahí. está A mí bien. me pasó, yo estoy de acuerdo con todo, pero A ver, en bueno el en tema. situaciones concretas no es tan simple. No, Eh, Me pasó con una familia eh, hace muchos años, hace como 30 años, ahora yo lo diagnosticaría como un funcionamiento violento, pero en ese momento yo no tenía esa mirada tan clara de lo que era la violencia. Claro, Y se daban situaciones donde el padre, bueno, hoy lo describiríamos como violento, sea verbalmente o incluso en algún momento uno de los hijos se fue del consultorio, se quedó en la sala de espera, no quería volver y lo trajo de una forma abusiva, se diría hoy. claro. Eh, y yo ahí tuve la necesidad de decir esto acá no. O sea, no sé cómo lo dije, fue hace 30 años. Esto acá Ujú, no, Sí, acá estamos tratando de buscar otras maneras de relacionarnos, pero como de cortar de alguna manera la situación violenta. Y yo estaba, no sé qué estaba haciendo ahí, si ética, moral, sabía que no podía habilitar en ese espacio esa manera de relacionamiento. claro. Ustedes dirán lo que era. Ahí está. eh, voy a comentar eso. Eh, me preguntaba Beatriz eh, si cuando percibimos que la salida única es violenta, ¿no? Como otras salidas únicas, no hay que tratar de incidir, porque justamente a mí me parece que el descubrimiento del inconsciente habla de las contradicciones, de lo de lo que pulsa indebidamente. Y, y, estaba leyendo lo que ponía Mercedes, pero y discúlpame Mariana, voy a comentar algo, pero como estamos grabando y después va a tener acceso, ahora voy a congelar la grabación. Discúlpame que no haya... ¿Qué pasó en esos? Lo sorprendió, ¿no? claro. Y Y lo sí, porque descolocó. está fuera Sí, de las Siempre te posibilidades. descoloca. Incluso te puede paralizar. Claro. No poder hacer nada, no poder pensar, no poder. Ujú, Es lo que ujú, genera el efecto de la violencia, ¿no? Una cosa claro, como de parálisis. Con suerte podés actuar de alguna manera en esa situación, claro, porque es un acting que genera otro acting de alguna manera. claro. Mm. sí, sí. Ahora No, que no, no. estuvieras de pie, Nelson, para mí es un gesto de que esto acá no, aunque no fuera pensado explícitamente, hay Sí, una postura desde arriba, cuando tú no te sentás, que Ujú. implica esto acá no. autoridad, Sí, sí, autoridad, setting, de decir, bueno, sí, lidiemos con las diferencias a través de la palabra. Ahí va. Hay, que fue lo que se creo que dio, múltiples maneras, ¿eh? que fue lo que se dio, empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. eh, Pero el sí, entrevero está en esto, lo que yo tengo entreverado. a ver. Es decir, cuando tú te paraste, ¿no? Y Mm, pusiste para mí sí, un límite, ¿no? Y algo que uno tiene como terapeuta, ¿no? Hay cosas que, bueno, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal.
¿no? sí, Pegarse, sí. este, pero eh, ¿desde qué punto de vista sería, ¿no? Las cosas bien y mal? ¿Desde la moral o es un posicionamiento ético en esa situación? Yo qué sé. ¿Qué les parece? Porque puedo Para mí decir no hay algo, bien pero ni mal. Yo no funciono con el bien y el mal porque depende de donde estés parada, algo está bien o está mal. Hay ciertos códigos y hay ciertas maneras que hay que respetar en toda situación. Tú vas a una fiesta, en pero eso es general no vas moral, de entonces, vaquero. Claro, pero eso es moral. eso es juzgar, pasa por uno. Ah, bueno, ¿qué está Está bien Claro, y qué bien, está mal? No claro, juzgo. Pero pongo no, mi sí, límite, mi regla de juego. Yo no No, juzgo, porque pero en la casa se seguirán pegando. pero las reglas no, son formas claro, de juicio. Porque, de a ver, juicios. Está bien, pero ¿son juicios morales? y yo creo Que que sí, hay alguien una no parte venga que sí. desnudo a una sesión, ¿es moral? Es cultural, me parece, Es pero cultural. sí, el pegar, no pegar, me parece que es más moral. Hacemos un juicio ahí sobre los valores que tenemos, ¿no? De no ser violento con el otro, de no pegar, me parece. A mí también me parece. Pero bueno, Eh, en esa familia era la costumbre. Claro. eh, yo nunca lo había presenciado, ese es el tema. No, obvio, obvio. Eh, Habían hablado de la violencia que sucedía, de, de- de que, por ejemplo, este hombre rompía cosas cuando se enojaba, Ujú. pero eso no me hacía parar. Quiero Claro, decir, yo creo que tenemos una manera de describir conceptual que es, se aleja de las situaciones. Yo creo que lo vincular es a partir de situaciones. Y esa es una de las dificultades que tenemos para pensar, para que obligatoriamente pensemos en conjunto. No es que haya que llegar a un abordaje, pero entonces a la pregunta si es moral o ético, yo creo que no, a mí no me queda claro. En alguna situación. Ahí está. Después, como elemento genérico, coincido con Armonía de que yo creo que el psicoanálisis trabaja sobre lo ético, o sea, no sobre lo que está bien o que está mal, que hay que educar, digamos, sino cómo escuchar y además independiente del juicio valorativo de uno, Sí, claro. ¿no? Pero eso es otra vez. Me parece que, y esto es lo que me interesa poner en tela de juicio, tenemos una manera de describir genérica y categórica. Por ejemplo, la ética es esto, es como como si no estuviera relacionado. Ese es el tema, que tenemos una forma de lenguaje en donde involuntariamente de, eh, no relaciona con las situaciones. Es un problema idiomático casi. Y no porque Carla hable en brasilero también. Mm. No, 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 no es que en otro idioma sea diferente. Pero entonces, ¿cómo plantear eso, cómo problematizarlo? Porque me parece que una manera de pensar lo vincular a través de lo categórico no nos ayuda a Mm. acercarnos a las formas, a poder cuestionar formas de organización vincular, familiar, de pareja o con uno mismo, que, eh, para que no quede en un orden único.
sentido, por eso digo que lo que traía armonía, en ese sentido hay una preponderancia de la ética en el dispositivo analítico, no a confirmar de que si uno siente un deseo erótico es bueno que lo sienta con alguien de un cuerpo definido categóricamente como diferente. Hombre, mujer con hombre. No, uno escucha. ¿Por qué? Porque tiene que ver con situación. Hoy estaba en un grupo viendo las alianzas grupales y se estaba hablando de Freud, la relación de Freud y Fliss. Y yo pensé, esas cosas que uno piensa y no sirven para nada. Si en vez de estar en Viena, estaban en Esparta, ¿no? Porque se insistía de cómo Freud y Fliss reprimían todo lo homosexual entre sí para ver de qué manera hacían posible la relación, ¿no? Si hubieran estado en Esparta quiere decir que las relaciones entre hombres estaban fomentadas a partir casi desde el nacimiento, porque Esparta tenía una manera de defensa militar, no sé si saben, usaban el escudo que protegía la mitad del cuerpo que porta y la otra mitad del otro, de la otra persona. Y con esta mano sostenían la lanza. Y entonces ese sistema tenía que ser perfecto, o sea, nadie podía fallar y la camaradería que había en Esparta los hacía, no sé si vieron la película 300. No. Es una película en donde cuenta una batalla en donde 300 espartanos detienen a los persas. Los persas, la primera civilización humana, dice, dominaban a los elefantes y esa situación. Y 300 tipos que eran como guerreros, bueno. Y una de las teorías sobre por qué desaparece Esparta, teniendo un sistema tan perfecto militar, era que no había reproducción, porque las mujeres no, digámoslo así, no se establecía lazo erótico. O sea, no, ver una mujer desnuda era como ver un árbol, yo qué sé, no sé. No generaba eso. Bueno, entonces, ¿cómo pensar los contextos? Porque si no uno queda como en un juicio categórico. Vuelvo a Freud y Fliss, que lo que tenían que reprimir, eso es de toda la vida, ¿no? Bien. ¿Les parece? Volvamos a ver, a compartir. Bueno, releo esto y sigo adelante. La ética parte de una situación, esto ya lo leí, lo vuelvo a leer rápido. La ética parte de una situación en donde no hay que confirmar nada.
La confirmación es de lo sabido o que ratifica el sistema del juicio en donde la relación con el valor superior produce pasividad y aceptación. ¿Hay otra forma de relación con lo trascendente? Sí, lo veremos cuando hablemos de la responsabilidad. O sea, que no produzca disociación, pasividad y resignación, sino responsabilidad frente al otro, produciendo una afirmación del otro y del yo que intervienen en el espacio mediante un acto de justicia. La condena se transforma en una manera de instituir al otro como irreconocible o desechar algún aspecto de nosotros mismos que depositamos en el otro, a quien luego condenamos. En este sentido, la condena puede ir en desmedro del autoconocimiento, en cuanto moraliza un yo negando lo que este yo tiene en común con quien es juzgado. La condena tiende a hacer precisamente eso, purgar y externalizar nuestra propia opacidad. En este aspecto, el juicio puede ser una manera de desertar de nuestras limitaciones y por ello no constituye un avance afortunado para el reconocimiento recíproco de los seres humanos en cuanto opaco a sí mismo, parcialmente ciegos y constitutivamente limitados. Agreguemos otro ejemplo de Kafka. En El proceso, Orson Welles hizo una película de este cuento y comienza con la cara del personaje, Joseph K., durmiendo. Cuando abre los ojos, encuentra en su dormitorio a un agente que le empieza a preguntar acusatoriamente. Cuando lo estudiamos y vimos la película, surgió el comentario, pensando en organización psíquica, cuánto del despertar psíquico, del comienzo de la subjetividad, pasa por la acusación del otro. Cuando hablamos del rostro, no estamos diciendo un momento fundante es cuando el otro nos acusa. Y 5. Les muestro, creo que 2 o 3 minutos del proceso de la película de Orson Welles. A ver si... Denme un segundo. A ver. Volvamos. Estoy volviendo ahora. Si fuera más solvente, me gustaría más. Acá. Bien. ¿Ven la imagen? Sí, Sí, Y dice lo cerraré. sí. Acá termina la primera parte de la película de Orson Welles, que es Ante la ley, que es un cuento de Kafka que Orson Welles mismo relata. Y empieza el proceso. Vamos a ver algunos minutos. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare.
Versner? You were expecting Miss Bersner? Why, no. No, what an idea. Of course not. You spoke her name just now. When? When I came in, you addressed me as Miss Bersner. Well, that's her room, you know. What are you doing in there? Well, who are you? What are you doing in here? Bersner frequently comes through that door. Frequently? No, never. That door is kept permanently locked. Mrs. Gruback keeps the key. Just ask her. Where is she? Does she know about you? Mrs. Gruback? You were expecting Mrs. Gruback? No, I'm not expecting anybody, least of all you, whoever the hell you are. Where are you going? Well, I think that Mrs. Gruback would like to know that there are strange people wandering around her apartment in the middle of the night. You were starting in that direction, and that's Miss Bersner's room. Isn't that what you told me? Yes, it is, and I'd very much like to know what's going on in there. She isn't there now. Well, that's not so very surprising. She gets in late sometimes, very late indeed. You are the police. She gets in very late? Look, don't go jumping to conclusions. What conclusions? Well, the hours they keep in the nightclub are no fault of Miss Bersner's. Look, she'll be home any minute now, and I'm sure she'll be able to answer your questions for herself. You are the police. What makes you think we want to ask questions of her? Oh, I have no opinion of it one way or another. It's nothing to do with me. I scarcely know Miss Bersner. Of course, we are fellow lodgers, but that's obvious. Is she in some kind of trouble? What kind of trouble? Do you imagine we came here to see Miss Bersner? Well, you certainly didn't come here to see me. Did you? Well, listen, you don't deny anything or affirm anything. You just stand there and stare at me in the middle of my private bedroom at 6:14 in the morning. I don't see why I should put up with it. You haven't even identified it yourself or show me your papers. Isn't that for you to do? Oh, no, my papers are in perfect order. Bien, dejemos. Ahora estaba mirando de vuelta y me parece que el policía tiene una actitud analítica, o sea, no contesta ninguna pregunta, ¿no? Lo cual es muy persecutorio, ¿verdad? Bueno, lo que pasa que no solo no contesta, sino que tiene una manera de acusatoria, ¿no? Y me parece, les insisto en esto, porque en la formación, la manera de pensar la subjetividad o el psiquismo, como quieran llamarle, es a partir de un uno. Me parece que las propuestas que vendrán de filosofía, pero hay autores, estoy hablando Laplanche, Judith Butler, no soy muy lector, pero Silvia Bleichmar, hablan de un psiquismo a partir del otro. Y no es a partir del otro otra vez, es una manera genérica de decir, a partir del cuestionamiento del otro. Que me parece que lo podemos llegar a ver en este cuento de Kafka, además. Y además, cómo lo hace Orson Welles. Lo había visto varias veces, pero nunca había reparado que termina el otro cuento hablando del sueño, la pesadilla, ¿no? Como un formato, ¿no? Y entonces, bueno, nos quedan pocos minutos, pero para no volver al texto, pero que después vamos a insistir en cómo hay autores. Laplanche habla de que los interrogantes son significantes enigmáticos, que en la relación
padres, hijos, los padres ponen, o sea, empiezan a cuestionar y a generar ese espacio, como veíamos en la reunión pasada de Althusser, que decía que la subjetividad empezaba como usted, ¿no? Como un policía que nos llama a alguien con una función de autoridad que nos cuestiona, ¿no? Y que a su vez genera un espacio psíquico para responder, ¿no? ¿Le gustaría hacer algún comentario, alguna resonancia de esto? Yo pienso que Kafka, más allá de lo que podamos entender de cómo se arma o funciona lo psíquico, vive en una realidad muy persecutoria. Y la realidad también tiene que ver con cómo nos ubicamos, ¿no? ¿En qué sentido decís en una realidad persecutoria? Porque estábamos viendo algo de la colonia penitenciaria, que es el relato de cómo a un acusado le escriben en la espalda su falta, ¿no? Aquí en el proceso, todo el proceso, Joseph K., que es ahora se me borró el nombre del actor, ¿no? No importa, sí, del No protagonista. El protagonista, lo acusan, no sabe de qué, va a un juicio, lo condenan, se las espoleo porque porque el tema es el proceso, no es el resultado. Y al final lo terminan juzgando y enjuiciando y matando. Pero es lo que vive en la realidad Kafka. A ver, él es el que tiene que decidir quién tiene derecho a ser indemnizado o no por algunas cuestiones que Por han... accidentes laborales. ¿Te Bueno, referís al trabajo de él? por Kafka, ejemplo, abogado que trabaja en una empresa de seguros. Sí. por ejemplo. Y él mismo dice que para llevarse bien con quien lo contrata o quien le paga o estar alineado, no sé bien cómo decirlo, hay veces que toma decisiones que a él mismo le parecen injustas. Puede ser, sí. Bueno, esa es ¿Puedo parte de la agregar algo? realidad que me parece que también tiene que ver con cómo se postula en lo persecutorio. ¿Puedo Sí, agregar algo? sí, Armonía, Que sí, adelante. yo estoy un poco bastante de acuerdo con Marina, pero también pienso que tiene que ver con la historia personal de él, ¿no? Relación con el padre, la muerte de los dos hermanos que Totalmente. siguieron, Claro. él es el que sobrevive, qué lugar tenía esa mamá allí con la pérdida de los hijos, bueno, creo que tiene que ver con muchísimas cosas y que se muestra en toda la obra de él, es todo de lo persecutorio, pero partir me parece de las culpas o de esos sentimientos, ¿no? que él fue desarrollando, me parece. Está eso. Pero bueno, ahí nos vamos a lo individual del escritor, que no es el tema acá. Claro. Bueno, pero es parte del tema. No, no se trata de tener una salida. Otra vez, es probable que Kafka escribiera algunas situaciones tratando de ordenar su historia, pero también, o además, en sus descripciones, cómo pensar las determinantes
situacional. no solo, sí, de las situaciones, ¿no? Porque está bien, otro aspecto es que él en general escribía en plena guerra. Bueno, es otra situación real que debe incidir en cómo lo vive. Claro, sí, sí. ¿Sí? Sí. No es lo mismo que estar en el Caribe mirando el sol y darse un chapuzón en el mar y escribir que están en guerra. Mm. Por eso Ujú. decía que algo de lo persecutorio me parece que también tiene que ver con su vida real, con una exterioridad, digo, Claro. Pero vuelvo a decir, la pregunta que cabe para no plantearlo binariamente es si además no hay una descripción de un orden social, porque si no queda como que lo persecutorio es una manera de organizar internamente, cuando la acusación, la no, culpa, no solamente parece constitutiva al ser independiente. humano, Va, decís. no sé si a Occidente, porque cada vez me convenzo más de que, no sabemos nada, Es verdad. describimos del universo. Yo creo que les Es comenté, cierto. hace poco me enteré que 300 años antes de la revolución industrial, los chinos ya manejaban máquinas de vapor. O sea, no es 50 años antes, son 3 siglos, ¿no? Ujú. Bueno, en fin. Eh, Dejemos aquí. Estamos. Ujú. Bárbaro. Y buena semana para cada uno de ustedes. Igualmente. Chau, Gracias. chau. Hasta la semana. Suerte.